este discipulado de líder y la mejora continua. Diplomado Liderazgo Transformacional. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu enseñanza, porque tú nos has escogido como líderes. Nos estás preparando para hacerlo, para hacer nuestra tarea, para enseñar y dirigir a la gente a buscarte a ti, a través de Jesucristo resucitado, a través de tu palabra que es conocimiento, para que la gente logre su propósito de vida y no ande perdida, desorientada y fracasada y muerta. Danos esa capacidad y esa fortaleza y ese conocimiento y esa decisión para cumplir con nuestra tarea de liderazgo. En el nombre de Jesucristo. Amén. El tema es el líder y la mejora continua. Es el tema de hoy. El líder y la mejora continua. Y vamos a la Biblia. Colosenses 1:16. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Subrayo la frase, y lleva fruto y crece. Lleva fruto y crece en vosotros. Eso dice el Espíritu de Dios a través de Colosenses. Lleva fruto y crece en vosotros. Es decir, lleva fruto y va creciendo. Si el liderazgo no lleva fruto y no crece, no es liderazgo. Quién sabe qué será, pero no es liderazgo. Muchas veces la gente en el sector privado, en el pueblo, en la sociedad, en la cultura, llega a un liderazgo y bueno, pues ya logró el liderazgo, ya tiene el puesto. Y ya se apoltrona en ese puesto y empieza a dar órdenes, a sacar ganancia, pero ni lleva fruto, ni tampoco crece. Es decir, no crea nuevos líderes, no enseña, no tiene fruto, ni crece. Por eso es que el tema es mejorar. El líder y la mejora continua. Lleva fruto y crece. Eso dice Colosenses 1:16. La excelencia ha de alcanzarse entonces mediante un camino de mejora continua. La excelencia debe alcanzarse mediante un camino, un método de mejora continua. No puedo llegar al punto de ser líder y ya apoltronarme ahí, sino tengo que, si soy un buen líder, buscar, cimentar la mejora continua. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambia, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, es importante la transformación y no quedarnos conformados, tomando la forma a la que llegamos en un primer momento. Ya llegamos al liderazgo. Bueno, gracias a Dios. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues mejorar continuamente y no quedarnos ahí estancados. Esto es muy importante. Lo dice Colosenses 1:16, que ya lo vimos, llevar fruto y crecer. Y Romanos 12:2, no conformarnos, sino transformar. La palabra transformar, lo hemos visto varias veces, viene de metanoia en griego, que es cambio, metamorfosis, cambio, transformación. Quitar los obstáculos o cargas que impidan la mejora. Si yo quiero ese liderazgo, si estoy cimentado sobre un liderazgo transformacional, entonces debo estar buscando la mejora continua. Y debo quitar los obstáculos o cargas que impiden esa mejora continua. Jueces capítulo 10, la Biblia. Jueces 10, 13 al 16. Debo quitar los obstáculos que impiden la mejora continua. Jueces 10, 13 al 16. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción.
Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día, en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. O sea, quitaron los obstáculos. Estaban teniendo problemas el pueblo de Israel. Y se quejaron delante de Dios, pero Dios les dijo: ustedes tienen la culpa por su pecado, por su idolatría. Quiten los dioses ajenos. Y él entonces les ordenó que quitaran los dioses ajenos, que quitaran la carga, el obstáculo de la mejora continua. Y esa carga era la idolatría. Por lo tanto, quitaron la idolatría, quitaron los dioses ajenos. Eso es importante. Pedir la dirección de Dios para quitar los obstáculos, que a veces son pequeños y a veces son grandes, que nos impiden tener una mejora continua. En el pueblo de Israel, en ese momento del pasaje de Jueces, el pueblo de Israel entendió y quitó la idolatría, porque era el obstáculo para encontrar una mejora. Porque Dios les había llevado por el desierto, se había sacado de la esclavitud, pero se quedaron estancados por la idolatría. Entonces Dios les dijo: ustedes están estancados por la idolatría, dejen los dioses, déjenlos fuera, fuera. Y entonces quitaron la carga para que entonces buscaran esa mejora. La mejora es aprender a focalizar las metas, a poner el punto sobre las metas. Si quiero mejorar, tengo que ver las metas que Dios ha puesto en mi pensamiento, en mi corazón, en mi voluntad. Tengo que focalizar las metas y las estrategias para llegar a las metas. Tengo que focalizar las metas. Yo no puedo tener una vida si no tengo un plan. Y todo plan tiene metas. Entonces tengo que focalizar las metas y las estrategias, el know-how, para saber cómo llegar a cumplir con esas metas. Para que entonces yo pueda mejorar, mi liderazgo pueda mejorar. Estar viendo las metas, cambiando las estrategias, para que las metas vayan mejorando. Esto es importante entenderlo, que las metas vayan mejorando. Y entonces, de esa manera podemos encontrar todo lo que puede ser la mejora. Esto es importante entenderlo. Hay un pasaje que nos habla, déjame ver qué es, estoy viendo aquí, es uno de los evangelios. Es Marcos 9, 17 al 29. Marcos 9, 17 al 29. Búsquenlo en su Biblia. Marcos 9, 17 al 29. Y dice así, estoy hablando del líder y la mejora continua. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Fíjense qué acusación tan tremenda. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo les dijo, Jesucristo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se ha de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, espíritu con E minúscula, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23 de Marcos 9. Jesús le dijo: si puedes creer,
Al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, fíjense la acusación que dijo antes, generación incrédula. Generación incrédula. Ahora le dice, si puedes creer, y creer es conocimiento, creer es conocimiento, al que cree, todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, con E minúscula, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, Jesucristo, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es decir, ¿qué les faltaba a los discípulos? Creer, fe madura, oración y ayuno. Tenían conocimiento de Jesús, eran discípulos de Jesús, pero les faltaba mejorar, porque les digo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Oh generación incrédula, porque dice, el papá del muchacho dijo, no pudieron echarlo fuera, tus discípulos. Es decir, es muy importante entender que no importa en qué momento del liderazgo o del discipulado estemos nosotros, en el tiempo y en el territorio. Lo que importa es que estemos mejorando en el conocimiento, que es la fe, y en la obediencia a la palabra de Dios, que es tener comunión con Dios a través de la oración, y aquí menciona otro recurso, el ayuno. Primero, la fe, la oración y el ayuno. Porque muchas gentes vienen a pedir ayuda, consejo, porque tienen un problema de atadura, algo que no saben por qué lo tienen, algo que les está causando daño, que les está causando amenaza de muerte, y que generalmente tiene un origen espiritual del mal, pero no saben cómo hacerlo. Líderes que no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque les falta madurez, les falta crecer, les falta mejorar. El liderazgo tiene que estar mejorando continuamente, crecer y madurar. Y aquí vemos que los discípulos, en este caso, no pudieron echar fuera al espíritu que estaba dañando al niño. Pero Jesús les dijo, les faltó fe, les faltó oración y ayuno. No, no estaban maduros todavía, los discípulos. La estrategia se ha de ejecutar día a día en el contexto empresarial, debiendo ser evaluada la estrategia diaria o semanalmente para asegurarnos que seguimos en la dirección correcta. Cuando digo el contexto empresarial me refiero a la visión que tenemos de hacer la obra que Dios nos ha encargado aquí en la tierra. Esa estrategia debe ser evaluada día a día, permanentemente, para asegurarnos que estamos en la dirección correcta y que un propósito, una visión empresarial debe estar corrigiéndose continuamente para obtener mejores metas, mejores resultados. Marcos 2:21. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Produzco nuevas metas, nuevas estrategias. Tengo que estar como líder eficaz, estar mejorando las metas, mejorando las estrategias. Esto es bien importante. La visión es la misma, porque Dios lo puso en nuestro corazón, en nuestras venas. Pero lo que puede estar variando es la estrategia o las estrategias y desde luego las metas. Si yo no estoy mejorando, voy a ser un liderazgo fracasado.
Si me conformo con repetir y repetir lo que ya me enseñaron antes, o yo ya aprendí de alguna manera, y ya tengo liderazgo, ya tengo el puesto, el cargo, la responsabilidad, pero no mejoro, la gente no me va a seguir. Los que deben, porque un liderazgo es para que te sigan. Entonces es muy importante estar cambiando permanentemente las estrategias y las metas. También el mejorar implica ver lo que está sucediendo en relación al fruto de mi liderazgo. Ver qué está sucediendo con relación al fruto de mi liderazgo. Ver con los ojos de la fe, y la fe es conocimiento de la palabra de Dios. Pero necesito estar viendo el fruto de mi liderazgo. Juan 2, 23 al 25. Para mejorar, debo estar viendo el fruto de mi liderazgo. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso es importante. Necesito ver el fruto. Y el fruto de nuestro liderazgo, tu liderazgo y el mío, es el ser humano. Porque somos líderes. ¿Dónde se va a aplicar el fruto? En las otras personas a los que estamos liderando. Entonces tengo que ver el fruto de esas personas. Si lo que han aprendido o les he enseñado ha producido fruto. Y eso se tiene que ver en las personas, en las gentes a las que estoy liderando. Porque si yo no sembré bien, el fruto va a ser malo. O si la tierra en la que sembré resultó de escombros, de piedras, como ya vimos la parábola del sembrador, entonces va a haber un fruto podrido, un fruto malo. ¿Dónde está el fruto? En la persona a la que estoy liderando. Entonces tengo que examinar a la persona a la que estoy liderando, estarlo evaluando permanentemente para ver cómo va el fruto de mi liderazgo. Primera de Juan 4:1. Porque ya, acuérdense de lo que dijo Jesucristo en Juan 2:23. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Tú debes conocer a tus discípulos, a los que estás liderando. Jesús conocía a todos. Eso dice el pasaje que vimos en Juan 2:23 al 25. Ahora vamos a 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver el fruto. El fruto. ¿En relación con qué? Con la palabra de Dios. Si ha producido fruto en la vida personal, en la vida familiar, en la vida del trabajo, en todas las áreas, en su lenguaje, en todo. Si ha producido frutos, si mi discípulo de liderazgo realmente está creciendo. Porque el punto está mejorar. Mi discípulo o mis discípulos tienen que estar mejorando y tengo que estarlos viendo. Para eso necesito conocerlos a todos, conocer su vida personal, conocer sus amigos, conocer sus finanzas, conocer todo, para saber si están dando fruto. Si no, el liderazgo no funciona. El liderazgo no funciona, porque es un liderazgo solamente artificial. Jesucristo dice, tienes que conocer a todos. Y primera de Juan dice, probad a los espíritus si son de Dios. Vamos al caso de Daniel, el de la Biblia, que conocía la palabra de Dios y la confrontaba con su realidad social, sin contaminarse. Ya conocía la palabra de Dios, pero la veía, la palabra de Dios, a través de la realidad, en este caso, del imperio babilónico. Y no se contaminó. Estudió Daniel y estudió sabiendo lo que acontecía en la historia, seguro que la palabra de Dios te enseña. Y al respecto hace una observación, la Biblia, sobre el liderazgo de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Estamos viendo cómo Daniel conocía la palabra de Dios y confrontaba la realidad social de su liderazgo
con la palabra de Dios. Confrontaba la realidad social con su líder, con la palabra de Dios, para ver cómo iba su liderazgo. Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué el rey pensó ponerlo sobre todo el reino? El rey no era israelita, era enemigo de los israelitas, pero vio en Daniel un espíritu superior. ¿Por qué? Porque utilizó la palabra Daniel, la palabra de Dios, para mejorar, mejorar y mejorar y mejorar su liderazgo. De tal manera que impactó aún a los enemigos, que en este caso era el rey babilónico. Impactó al rey. De manera que el rey, enemigo del pueblo de Israel, de donde era Daniel, pensó en ponerlo sobre el reino. Qué tremendo. Nuestro liderazgo, cuando está bien fincado y está mejorando, va a impactar a la gente, inclusive, que no conoce a Dios. Pero mi liderazgo tiene que estar mejorando permanentemente, como es el caso de Daniel en la Biblia. El caso de Caleb, que supo y declaró qué hacer, aunque el pueblo por ignorancia no lo escuchó. La fidelidad en el liderazgo de Caleb, junto con la de Josué, estuvieron siempre, por eso es la fidelidad, obedeciendo a Dios y buscando la mejora del pueblo de Israel. Josué y Caleb fueron mejores que cualquier otro líder del pueblo de Israel, excepto Moisés. Pero estoy hablando cuando ya Moisés murió. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel vio? Desde luego, Dios, ¿qué vio en Josué y Caleb? Una mejora continua. Números 13, 30 y 31. Números 13, capítulo 13, versículos 30 y 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él le dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué diferencia? Caleb dijo: somos mejores. No podemos. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Vamos a intentarlo. Dios nos ha asegurado que sí. Nosotros humanamente vamos a ser mejores. Vamos contra ellos y los vamos a derrotar. Y los incrédulos, los que no estaban preparados para un buen liderazgo, dijeron: no, no podemos. No quisieron la mejora. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, un espíritu de mejora, entendimiento, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Es decir, Dios se fija si nosotros queremos mejorar en nuestro liderazgo, como fue el caso de Josué y Caleb. La mejora continua es buscar hacer las cosas cada vez mejor, no para presumir, no para sentirme superior. Daniel no se sentía superior. Él no andaba pregonando su superioridad. La gente se daba cuenta de su hacer mejor las cosas, su excelencia, incluyendo el rey de Babilonia. Se dio cuenta de cómo Daniel era mejor en todos los sentidos. Es muy importante entender esto, que la gente se va a dar cuenta de que nuestro liderazgo va de bueno a mejor y de mejor a más mejor, superior, permanentemente. Es triste ver cómo hay muchas mentes conformistas aún para servir a Dios. Muchas mentes, liderazgos conformistas, aún en el campo de la iglesia. Efesios 4, 23 y 24. Efesios 4, 23 y 24. Dice así la Biblia: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu del conocimiento de la palabra de Dios. 24. Y vestíos de un nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre. Hombre no se refiere a varón, se refiere a ser humano. Vestíos del nuevo, renovarse. Nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad quiere decir apartarnos para la verdad y para la justicia. Pero tenemos que estarnos renovando, ser nuevos líderes cada día. Y la gente que no conoce a Dios,
La gente que no se conoce la Biblia se va a quedar sorprendida de lo que un líder que se va renovando por la palabra de Dios, por la fe, va cambiando y va logrando. Porque el fruto es evidente, porque estamos siguiendo la palabra y la voluntad de Dios. Por lo tanto, nuestro liderazgo tiene que ser transformador, tiene que ser un liderazgo que mejora continuamente. Es el tema de esta mañana. La mejora continua en el liderazgo. Preguntas, comentarios, dudas. Sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Pastor, buenos días. Buenos días. Habla Jesús. Sí, adelante. Mire, pastor, yo me quedo con con el versículo de Efesios 4, 23 y 24. Dice que nos tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente y vesteos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Amén. Entiendo hoy que el ser líder no es fácil. Sé que a veces nos equivocamos y en este versículo nos llama a que tenemos que ser fieles y que si tenemos falta de conocimiento, lo pidamos de lo más alto, que es Dios, porque esa es la única manera de cómo podemos dar frutos y podemos bendecir y ser ejemplo para los que conocen de Dios y también para los que no conocen. Amén. Entonces, el día de hoy con eso me quedo, pastor. Gracias, Jesús. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente, pastor, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Pastor, buenos días. Buenos días. Yo lo que quiero es comentarle, en este caso, cuando ya tenemos un liderazgo establecido y que ya sabemos cómo van los discípulos y cómo dice la palabra de Dios, cuando vemos que no hay una transformación, aunque ya limpiamos nuestra tierra y todo, es necesario ayunar entonces, ¿no? Porque dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces sería tiempo de ayunar para que el discípulo sea liberado. Bueno, si está endemoniado, sí, pero si lo que pasa es que no estudia, no quiere cambiar, no quiere transformarse, lo tengo que reprobar y regresarlo a cero. Empezar a disciplinar otra vez, sobre todo si es parte de mi familia, parte de mi compromiso personal, porque es mi pareja o qué sé yo. Entonces tengo que empezar de cero. Sobre todo los discípulos muy cercanos a nosotros y que veo que no dan fruto, pues tengo que corregirlos y regresarlos a cero. Dice la Biblia, tienes que ser aprobado, a menos que seas reprobado. Entonces, si en la educación, el liderazgo, reprueban mis discípulos, tengo que volver a empezar de cero, como niños. Pero si obviamente, si tienen una atadura, si están endemoniados, pues hay que ministrar liberación. ¿Sí? Ok, y también podríamos, en este caso, tomar, como usted dice, ¿no? Reinventarnos y estar constantemente cambiando las estrategias, porque la visión Amén. es la misma. Amén, amén. ¿Correcto? Muy bien. Ok, gracias. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Buenas tardes, pastor. Yo en esta mañana, pues me quedó muy claro en el pasaje de Jueces 10, 13, 16, esta parte de que tenemos que quitar obstáculos en nuestra vida, ¿no? Que pueden impedir ese crecimiento o que podamos seguir siendo, pues, utilizados para la obra de Dios. Es muy importante que identifiquemos cuáles son nuestros dioses para quitar ese obstáculo de nuestras vidas para seguir avanzando. Con eso me quedo, pastor. Gracias. Amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra? ¿Algún saludo? ¿Alguna reflexión o duda? ¿No? Buenos días, pastor. Buenos días. Araceli Serrano. Me queda muy claro que la mejora continua tiene y está en cada uno de nosotros. Cuando le pedimos a Dios que nos examine
hay un salmo que dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Y efectivamente la mejora tiene que empezar en nosotros mismos para poder dar fruto hacia otros. Y esa renovación continua tiene que ser, pues, siempre y cuando estemos cimentados en la palabra de Dios. Eso es con lo que yo me quedo en este día. Gracias, Gracias, Pastor, por hermana. su palabra. Gracias. Buenos días, Pastor. Martín, sí. Buenos días, audiencia. Hola, Martín. Yo me quedo, Pastor, en esta mañana con que no debo de conformarme. Tengo que meditar constantemente en la Escritura, en la palabra del Señor, para que fortalezca mi fe, y así el Señor me va a dar poder, me va a permitir hacer las cosas bien, de bien a mejor y de mejor a mucho mejor. Amén. Con eso me quedo, Pastor. Amén, amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Sid. Hasta luego. ¿Alguien más? Buenos días, Pastor. Yo me quedo con esta parte de que tenemos que estar formando un plan en nuestra vida, teniendo en mente nuestras estrategias para que podamos ser buenos líderes y mejorar también, estar en esta parte de constante cambio para poder llegar a la meta que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces yo me quedo con eso de no conformarnos, de estarnos renovando y llegar a ese plan que Dios quiere para nosotros. Muchas gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, palabra? Hola, Pastor, buenos días, habla Daniel Valdés. Adelante. Bueno, Pastor, me queda claro que debemos estarnos evaluando constantemente en nuestro liderazgo. Entonces, también tenemos que, dejar que otras personas evalúen nuestro liderazgo, ¿verdad? O nada más nosotros lo podemos hacer. Sí, porque es un liderazgo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestros genes, y tengo que demostrarlo, como que con fruto. Y uno de mis frutos de liderazgo es producir discípulos que sean a su vez líderes, que es mi equipo de trabajo. Porque el tema es liderazgo. El tema ahorita no es la vocación, el tema es liderazgo de la vocación. Y liderazgo quiere decir llevar a otros a que tengan éxito. Para eso soy líder. Tú eres líder, y yo soy líder, y los demás que están aquí oyendo en la audiencia somos líderes, porque Dios nos ha llamado. Entonces, ¿cuál es nuestro fruto? Producir líderes. Pero tengo que estarlos evaluando y evaluándome a mí mismo también para ser mejor cada día, ser mejor. Si un líder no está evaluando a sus colaboradores o a sí mismo, pues ¿cómo va a mejorar? Pues tenemos que estar mejorando necesariamente, de día en día, de mes en mes, de año en año, mejorando. Y una demostración de la mejora son las metas o el fruto. Amén. Ok, Pastor, gracias. Dios lo bendiga. Hola. Buenos días. ¿Alguien más? Hola, Pastor. Buenas tardes. Soy Alejandro. Sí, Yo Alejandro. me quedo con la parte de las metas, que es necesario ir mejorando de metas para no quedarme estancado ya cumpliendo una meta y ya no queriendo avanzar a otras metas. Con eso yo me quedo. Amén, amén. Gracias, Pastor. De nada, Dios te bendiga. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes. Habla Patti Meyer. Sí, Pati. Yo quisiera nada más comentar que precisamente en la parte de las metas es muy importante que éstas sean precisas, que sean claras y que sean medibles, para que de esa manera nosotros podamos ir haciendo esa evaluación de la que usted menciona y podamos ir renovando esas metas para no perder de vista justamente pues ese propósito. Esa sería con lo que yo me quedo hoy. Gracias. Buen comentario y buena reflexión. ¿Alguien más? ¿Qué tal, Pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Oiga, Pastor, una pregunta. Sí. Dios nos manda a hacer cabeza y no cola. Ajá. Por lo tanto, existe la parte de liderazgo en función de la cabeza. Sí. Sin embargo, ¿cómo puedo diferenciar el liderazgo como un don o como un llamado?
Es lo mismo. El don es un llamado. Acuérdate que dice Pablo, Corintios, unos fuimos llamados para ser pastores, otros maestros, otros administradores, otros evangelistas, etcétera. Son llamados diferentes. Y también lo menciona en el libro de Eclesiastés, en el libro de los Salmos, Proverbios, que dice que hemos sido hechos para cumplir con un propósito. Salmos 139, 16 y 17. El propósito lo puso en nuestros genes, pero eso es un propósito que lo puso. ¿Cómo lo confirma? Cuando venimos a Cristo. Porque entonces se convierte el propósito genético en un don. Porque entonces no solamente es la habilidad, la destreza humana, sino que ya es el poder de Dios, me empodera, me llena del poder de Dios para convertir esas habilidades y esos talentos en poder que transforme vidas, que transforme familias, que transforme naciones, que transforme proyectos. ¿Cómo? Mejorando. Pero no lo puedo hacer si no tengo ese nuevo nacimiento en Cristo, que se convierte de una habilidad, una destreza que es natural, en un don. El don es un llamado de Dios. Me llama para hacer una tarea específica. Gracias, pastor. Nada. Pastor, buenos días. Buenos días. Me quedo con Filipenses, con Efesios 4:23, donde dice que tenemos que renovar nuestro espíritu y nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a renovar? Leyendo la palabra y aprendiéndola y haciendo oración para que nosotros podamos ser nuevos, renovarnos cada día de esta manera. Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Reflexión? Hola Pablo, buenos días, Mauricio Luna. Hola, ¿qué tal? Hola, solamente, bueno, me queda claro que la mejora continua o el espíritu superior que se observó en Daniel y en Caleb, pues era el Espíritu Santo que estaba actuando en ellos, porque no se conformaron, como todos los demás, y obviamente el origen de ese espíritu fue el conocimiento que tenía o su cercanía con el Señor. Yo con eso es con lo que me quedo, porque lo que es la mejora continua, pues ya el mundo en general lo ha adoptado, ¿no? Justamente a partir de estos principios que están escritos en la palabra, que son pues altamente efectivos, pero nosotros tenemos que entender que no es la mejora continua solamente por la competencia o con el interés de generar solamente mejores productos o ser mejores líderes, sino que debe venir de un espíritu superior, que es el Espíritu de Dios, Bien. que nos debe de dirigir y orientar cómo hacer esas mejoras. Eso, Pablo. Y eso es a través del estudio de la palabra de Dios y la comprensión y la obediencia. Amén. Sí, solamente así, Pablo. Gracias. ¿Algún otro comentario? Buenos días, pastor. Buenos días. Tengo una duda con Sí. lo que estaba comentando el hermano Gerardo por ejemplo, del liderazgo, la diferencia entre el don y el llamado. Yo tengo una pregunta igual. Por ejemplo, cuando en Efesios 4:11 Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por ejemplo, en la parte de evangelistas, pero unos tienen el llamado de ser evangelistas, pero por ejemplo, Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, entonces, y del Espíritu Santo. Entonces, esa es mi duda. O sea, por ejemplo, el ser evangelista es un ministerio y también una orden que tenemos, ¿no? Sí. Sí, pero yo, por ejemplo, tengo la orden de Dios de hacer discípulos, igual que tú, hermano. Pero una cosa es hacer discípulos a una persona
en particular, o hacer discípulos. Pablo, Jesucristo mismo, se reunía a predicar a mucha gente y la gente se convertía. Dice el libro de Hechos que la gente que se convertía en multitudes. Eso requiere un don especial, un evangelismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te está usando para que muchas gentes, al oír la palabra, se conviertan. En cambio, el discipulado es una responsabilidad. Al ser discípulos, el mandamiento a todo cristiano es que yo, mi testimonio y mi palabra, haga discípulos de la gente que yo conozco, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos. Pero un don de evangelismo es una persona que tiene, como el apóstol Pablo, como otros personajes bíblicos, que hablaban y la gente se convertía. Hablaban, por ejemplo, Moisés dirigió al pueblo de Israel. Se calcula que eran 3 millones de personas y los dirigió. Él tenía un don especial de dirección. No tenía Aarón ni tenía su hermana Elizabeth, sino era un don especial, dirigir a todo un pueblo de 3 millones de personas. Y sucesivamente. Entonces, el liderazgo como don es un liderazgo muy especial. Por ejemplo, estás mencionando el evangelismo, es un don especial. Pero nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de hacer discípulos uno a uno. Y ese uno se convertirá en 2, en 4, en 8, en 16, en 34. Esa es también una tarea multiplicadora. Pero una cosa es mi tarea personal. Acuérdate de aquel hombre que fue sanado. Jesucristo lo sanó y le dijo, vete a tu casa para que vean las maravillas que Dios hizo contigo. Es decir, no permitió que lo siguiera a Jesucristo para predicar a las multitudes, sino le dijo, regrésate a tu casa y habla de las maravillas que Dios hizo contigo. Estaba diciendo, haz discípulo, pero no le dijo, eres un predicador, ni eres un profeta, ni eres un evangelista. Entonces no es lo mismo ser evangelista que la tarea que tenemos como hijos de Dios. Bueno, de alguna manera lo soy, pero soy, vamos, en mi tarea específica de zapatero, de taxista, de abogado, de médico. Entonces yo ahí hago la labor de evangelista. Pero una cosa es dedicarme tiempo completo a ser evangelista. Ok. Bueno. Muchas gracias, pastor. Nada, Dios te bendiga. Igualmente. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pastor, nuevamente, para comentar que efectivamente en el mundo se regulan por normas la mayoría de las empresas para alcanzar certificaciones y tener reconocimiento ante los clientes. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la obligación de renovarnos continuamente porque vamos a dar cuentas a Dios de lo que nos dio cuando nos llamó para su gloria, no para la nuestra. Ahí, ahora sí que estamos obligados continuamente a buscar la mejora continua para trabajar para Él y recordar que la competencia no es nuestra, sino de Dios. Porque como en la parábola de los talentos, Él nos va a decir, te di esto, ¿dónde está lo que te di? Y no debemos de ser miedosos ni cobardes y esconder el talento que Dios nos dio, porque pues ahora sí que al que mucho se le dio, Él le va a demandar esos talentos que le dio. Gracias, pastor. Ahora, cuando usamos esos talentos en el mundo, pero glorificando a Dios, vemos el ejemplo de Daniel. Daniel abría las puertas para que vieran que estaba orando, a pesar de que estaba prohibido orar, pero él abrió las ventanas de su casa para que lo vieran orar. Y finalmente fue llevado a la muerte, quisieron matarlo, pero él confió en Dios. Y entonces el rey se dio cuenta del milagro de cómo no había muerto. Y entonces quedó doblemente impactado el rey para poderlo nombrar como consejero. Esto es tremendo, porque no solamente cuando somos fieles y cuando estamos cambiando realmente como en nuestra visión, en nuestro compromiso de líderes, no solamente glorificamos a Dios, que es lo más importante, sino que vamos a impactar a mucha gente que por nuestro testimonio va a quedar invitada, reflexionando, a buscar a Dios. Y eso es una tarea muy importante. Así es, pastor, dar testimonio a los que no creen, para que crean no por nuestros dichos, sino por lo que está escrito,
y pues por las obras de Amén. Dios en nosotros. Gracias. ¿Alguien más? Bien, seguimos entonces con los discipulados de este día. Que Dios les bendiga. Y el siguiente discipulado tiene que ver con cartas paulinas, por ese mismo canal. Que Dios les bendiga y seguimos dentro de un rato en comunicación. Dios les bendiga. Y Dios le bendiga, Gracias, pastor. pastor.